Iba a comentaros también este pasaje de Zacarías capítulo 10. Hay un autor que conozco personalmente bastante bien, se llama Bob Bill, y él dice que el principal problema al que nos enfrentamos al tomar decisiones es la niebla. No siempre vivimos en la niebla, pero en los momentos más complejos de la vida, en aquellos en los que hay que tomar decisiones que son trascendentes, que van a marcar nuestra vida durante mucho tiempo, es como si hubiera niebla. La realidad está todo ahí, pero nosotros no podemos verlo, no podemos ver el camino a seguir, ¿no? En una situación de niebla, si vamos conduciendo por la autopista, tenemos que reducir la marcha, tenemos que aumentar la tensión, simplemente porque no podemos predecir lo que va a suceder. Puede haber un camión ahí en medio, puede haber cualquier peligro, puede haber un coche parado en medio y nosotros no lo vemos hasta que estamos casi encima de él, ¿no? En una situación de niebla ni siquiera importa el coche que lleves, da igual si conduces un Ferrari o un Fiat, los dos son italianos pero son un poco distintos. El riesgo y la confusión son los mismos. De hecho, hay un periodo en la vida en el que se juntan un montón de circunstancias que hacen que esa situación de niebla sea como más grande. Y es en el momento en que termináis vuestros estudios universitarios. Es el periodo de la vida en el que se toman más decisiones en un corto periodo de tiempo. Habéis sido 20 años estudiantes y de golpe tenéis que pasar a un mundo del que conocéis muy poco. En ese momento también se toman normalmente otras decisiones. A veces hay que desplazarse de ciudad para encontrar trabajo. Cuando te desplazas de ciudad quiere decir que tienes que dejar tu familia, quiere decir que tienes que dejar tu iglesia y tienes que comenzar a convivir con personas diferentes, iglesia diferente, contactos diferentes. A veces sucede que en ese tiempo pues escoges pareja, escoges la persona con la que te casarás y estarás el resto de tu vida. Es un periodo en el que en 3, 4, 5 años ocurren más cosas y más decisivas que en el resto de la vida. En GBG hemos preparado todo un proyecto que se llama Transitio para acompañaros en este tiempo que es el tiempo donde hay más niebla en la vida. En la vida cristiana también tenemos el problema de la niebla. Uno de los sistemas más claros, quizás el mejor para disipar la niebla, es caminar en las promesas de Dios. Pero para que la niebla se disipe, debo tener un claro entendimiento de lo que son las promesas de Dios. Uno de los problemas más grandes en el cristianismo evangélico es que muchos creyentes tienen un conocimiento inadecuado de aquello que Dios ha prometido. Y cuando tú piensas que Dios ha prometido algo y Dios no hace aquello que tú piensas que ha prometido, tienes un conflicto con Dios. Esto ha venido fomentado sobre todo por dos fenómenos que son cada vez más frecuentes. Por una parte, primera cosa que fomenta esa cuestión de que pensemos que hay promesas que realmente no existen, es una predicación desde los púlpitos que trata de vender a Dios barato. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una cuestión de economía. Cuando hay pocos compradores, el precio del producto que compran baja. Y como algunos predicadores consideran que Dios no está de moda en este momento, rebajan a Dios, lo ponen a Dios de rebajas para ver si alguien lo compra, ese Dios. Es un tipo de predicación que trata de persuadir a las personas a que crean en Dios por el enorme beneficio inmediato de creer en Dios. Es un cristianismo de gracia barata, que minimiza el coste de seguir a Cristo, ¿no? Y promete una serie de comodidades, una serie de beneficios que Dios nunca prometió para el aquí y el ahora. Es decir, te traen el estado eterno, promesas que son para el estado eterno al día de hoy, que Dios no ha prometido para este momento, sino para el futuro. Y entonces te las prometen. Es decir, prometen un cristianismo de gloria sin pasar por la cruz previamente. ¿Entendéis? Es una cuestión de que las promesas aquellas no son para el aquí y el ahora, sino para el futuro, pero ellos las traen aquí. Una segunda causa que produce este efecto de creer en unas promesas que Dios nunca hizo, de decepcionarse con Dios, es una lectura devocional deficiente de las Escrituras. Los cristianos de nuestra generación en el mundo occidental
suelen tener una cultura bíblica más deficiente que en generaciones anteriores. No se trata de un problema de inteligencia, por supuesto que no. Se trata de un problema de que nosotros venimos de una cosmovisión que es la cosmovisión de la posmodernidad. La posmodernidad ha puesto en duda, ha puesto en jaque a lo que es la verdad, ¿no? Entonces, claro, al venir desde esa cosmovisión que ha tomado el mundo occidental, que es la posmodernidad, suelen tener una cultura más baja. Es una cuestión también de pereza bíblica, en el que la lectura hace que creyentes funcionen más por lemas y por eslóganes que por un estudio diario profundo y comprometido por la Escritura. Tenemos eslóganes de la Escritura, tenemos frasecitas que pronunciamos que están en la Biblia, pero que sacadas de contexto no son verdad. Los creyentes conocen poco a Dios y muchas veces es por una cuestión de pura pereza o indiferencia. Hay analfabetismo bíblico, gente con unos estudios brutales, en cambio bíblicamente son analfabetos. Hace 1 o 2 generaciones había pocos cristianos evangélicos con estudios universitarios, pero tengo que deciros que había más cultura bíblica. Así muchos creyentes solo conocen la fachada de la Biblia, pero no conocen el relieve del contenido bíblico. Una lectura superficial de pasajes como el que dice, pedid y se os dará, nos lleva a entender que cualquier cosa que pedimos, Dios se ha comprometido a dárnosla. Eso es un eslogan, no es una doctrina bíblica. Si no nos tomamos el tiempo de seguir leyendo y poner esa afirmación en el contexto de la Escritura entera, desde el principio al final, viendo cómo Dios contesta las oraciones a lo largo de la Escritura, llegamos a tener un Dios que es una especie de genio de la lámpara, ¿no? Pero que en lugar de conceder 3 deseos, concede deseos ilimitadamente. Claro, pensar en ese Dios, eso produce que la gente se defraude y que la gente quiera dejar a Dios, porque no es el Dios real, no es el Dios de la Biblia. Algo que era importante para el pueblo judío en el Antiguo Testamento eran las promesas de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento se sostiene por las promesas. La historia del pueblo se basaba en la credibilidad de Dios para ser fiel a sus promesas. Fíjate, el pueblo de Israel comienza con Abraham. A Abraham Dios le promete, y sobre todo lo que le promete es 2 cosas, una tierra y una descendencia. Yo te daré la tierra de Canaán, yo te daré una descendencia. A través de estos 2 elementos, de la tierra y de la descendencia, es como Abraham podría ser bendición para todas las familias de la tierra. Tenía una misión que cumplir y tenía unas herramientas para cumplirla. Las herramientas eran la tierra y la descendencia. Pero ¿sabes una cosa? Dios se lo prometió, pero al morir Abraham no tenía ni tierra ni descendencia. Al morir Abraham tenía el único trozo de tierra de Canaán que tenía, era un trozo de tierra donde había enterrado a su mujer. Tenía un trocito de tierra para tener un sepulcro para su mujer, no tenía más de tierra. Y de descendencia tenía 2 hijos, pero además de los 2 que tenía, uno no era conforme a la promesa porque no procedía de Sara, por lo tanto solo tenía uno. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, le dice. Claro, Dios se ha olvidado de Ismael. No es que Dios se olvidara, es que en la descendencia correcta solo tenía uno. Por lo tanto, fíjate, es como si Dios no hubiera cumplido las promesas. Sin embargo, la clave del pueblo es que seguían confiando en Dios. Lo que hacía que fueran el pueblo de Dios es que eran el pueblo de las promesas. Abraham creyó en Dios, dice, y le fue contado por justicia. Israel creyó en Dios y le fue contado por justicia. Israel vivía por la fe, por la confianza en Dios, en que Él cumpliría sus promesas. Dios una y otra vez repite y recuerda las promesas, una y otra vez, porque somos el pueblo que se sostiene por las promesas. Y hoy en día es lo mismo. Nosotros también nos sostenemos por las promesas. Todo lo que sostenía las promesas de aquel pueblo era su confianza en Dios. Es decir, las promesas valen algo porque el que las ha hecho es capaz de cumplirlas. Esto es lo único que es la garantía de las promesas. Lo grande no son las promesas, sino el Dios que promete es lo grande, porque tiene poder para cumplir lo que promete. Mira, el capítulo 9 y 10
forman una especie de unidad. Os habéis visto que estamos hablando en Zacarías de 3 partes, ¿no? Los primeros 6 capítulos, que son todos esos sueños. El 7 y el 8, que vamos a decir que es el lomo del libro, ¿no? Que estuvimos viendo la última vez, aquellas preguntas y las respuestas que le dio Dios al pueblo, de aquellas preguntas sobre los ayunos para los que estuvisteis en el capítulo 7. Y ahora, del 9 hasta el 14, es todo un trozo que es muy oscuro de interpretar, muy complejo, pero que tiene todo que ver con el Mesías. El Mesías es la clave del protagonista, es el protagonista clave de este pasaje. Ahora, 9 y 10 es una unidad. El tema clave del 9 es que Dios ayuda a aquellos que no tienen nada y los ayuda contra todo pronóstico. Pero lo que sí que tienen es que confían en Él. Esta es la clave del 9. Y ahora viene el 10, donde la clave son las promesas de Dios a su pueblo. Promesas para despejar la niebla cuando tienes que tomar decisiones. Vamos a ver el pasaje y lo vamos a dividir en 2 trozos. Voy a hacer algo que no hago habitualmente, que es romper la estructura. Vamos a comenzar por el segundo trozo. El capítulo 10 está dividido en 2 partes, del 1 al 5 y del 6 al 12. Pues voy a comenzar del 6 al 12, porque el 6 al 12 lo que contiene son promesas. Las promesas de restauración. Cuando digo restauración, quiere decir que el pueblo había pasado por el confinamiento, el alejamiento que representaba haber estado en Babilonia, ¿no? Ahora han regresado y Dios les hace promesas de restauración para el pueblo de Dios, del 6 hasta el 12. Me imagino que los judíos de los tiempos de Zacarías, observando su entorno, mirando alrededor, pensaban que al profeta se le había ido la cabeza a otra parte, que estaba levitando un poquito por encima de la realidad. Muchos judíos ni siquiera habían regresado del cautiverio, seguían dispersos por todo el imperio persa. Muchos incluso se habían asimilado con el resto de los pueblos, ya ni siquiera sabían que eran judíos. Y los que regresaran eran pocos, débiles, pobres, rodeados de grandes enemigos, y en este entorno Zacarías dice que un día todos volverán a ser reunidos en su territorio. Serán tantos los que serán reunidos que la tierra no bastará para ellos, que serán tan fuertes que nadie podrá vencerles. Ese es el mensaje que hay en los versículos que van del 6 al 8. Son promesas. Fortaleceré a la casa de Judá, a la casa de José salvaré. Claro, hablar de la casa de Judá eran ellos, pero fijaos que la casa de José eran los que habían sido llevados en el primer cautiverio, no en el segundo, sino 100 años antes, 100 y pico de años antes habían sido llevados en cautiverio, ¿no? Y aún para ellos Dios hace promesas. La distancia entre las promesas de Dios y nuestra realidad presente puede ser tan grande que te parece imposible que Dios cumpla todo aquello, ¿no? Que se cumpla es imposible. Fíjate, el énfasis en las promesas está en el Dios que promete, como te decía. Vamos a ver, por ejemplo, los versículos 6, versículo 10, versículo 12, que quien hará esas cosas no es el pueblo, no es la mejora del pueblo, no es que la economía les va a ir bien, sino que es Dios quien lo hará. El énfasis es, yo fortaleceré, dice Dios, yo haré volver. Yo me he compadecido de ellos, yo les responderé, yo soy quien garantiza esas promesas. Sus planes no dependen de ningún elemento humano. Por lo tanto, cuando no dependen de ningún elemento humano, no hay nada que sea capaz de frustrar esos planes, porque solo dependen de la capacidad de Dios para cumplir promesas. ¿Nuestra parte cuál es? Nuestra parte está en creer, en confiar en que Dios lo hará así. Confiar quiere decir vivir sobre las bases de que Dios lo va a cumplir. Así nos apropiamos de las promesas divinas, las hacemos nuestras. No dependen de nosotros, pero las hacemos nuestras cuando confiamos en el Dios que tiene el poder para hacerlo. Dios a veces dispersa a su pueblo, dice el versículo 9. ¿Os habéis dado cuenta? 9. Dice, cuando yo los esparza entre los pueblos, Dios a veces nos hace pasar por el mar de la angustia. Mira el versículo 11. Pasarán por el mar de la angustia. Dios usa nuestra extrema debilidad para que, despojados de toda confianza en nosotros mismos, despojados de todo lo demás en lo que pudiéramos llegar a confiar, para que pongamos toda nuestra confianza completamente en Él.
El versículo 10 habla de un pueblo disperso en Egipto, de un pueblo disperso en Asiria. Estos dos pueblos son solo la representación de todos los pueblos a los que el Señor llevó a los suyos como consecuencia de la desobediencia. Pero la perspectiva de Dios es curiosa. La perspectiva que usa, la palabra que usa para esa dispersión es la palabra sembrar. Dios los sembró entre las naciones. Esta siembra de Dios implica que a la semilla le ocurre muerte, a la semilla le ocurre soledad, a la semilla le ocurre oscuridad, pero Dios no olvida esa semilla en la tierra. Dios hace fructificar lo que un día sembró. Dios nos transforma a nosotros. Dios nos lleva a lugares de quebrantamiento. Dios nos lleva a lugares de muerte a nosotros mismos. ¿Os habéis dado cuenta que ser un discípulo de Jesús significa tomar la cruz y seguirle? Uno no tomaba la cruz para ir de vacaciones, uno no tomaba la cruz para irse al bar a tomar unas cervezas, uno tomaba la cruz cuando iba a morir. Y eso es lo que Jesús nos pide, que muramos al yo. Dios nos lleva a lugares donde podamos morir al yo, para que perdamos toda confianza en nosotros y pongamos toda nuestra confianza en Dios y vivamos conforme a esa confianza. En 2 Corintios 1, en los versículos 8 y 9, Pablo habla acerca de la aflicción que había sufrido en Asia. Dice, hasta el punto que perdimos la confianza de salir con vida. Estábamos más muertos que vivos, pero el propósito fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Estoy acordándome también de la historia de las misiones, ¿no? La historia de las misiones tiene una primera fase con William Carey, en donde él comienza lo que sean las misiones en las costas, y se van estableciendo misiones en Asia, China, India. En esos lugares se van estableciendo misiones en las costas que van evangelizando las ciudades. Pero hay un misionero que emprende la segunda fase, ¿no?, de la evangelización, que emprende la evangelización al interior de la China. Es Hudson Taylor, el que es el primer gran misionero que va hacia el interior, hacia lugares totalmente desconocidos, donde no había ningún occidental. Y él decía de sí mismo que cuando Dios quiso abrir el interior de China al evangelio, tuvo que buscar alrededor a un hombre suficientemente débil como para esa tarea. Esa es la cuestión. Cuando tienes una gran tarea, Dios necesita a un hombre, a una mujer suficientemente débil como para hacerla. Y este es mi primer punto, el punto de que somos un pueblo que se sustenta por las promesas, ¿vale? Que todo lo que nosotros somos tiene que ver con que Dios ha prometido y Dios es capaz de cumplir. Mi segundo punto es este: aprender a confiar en Dios disipa la niebla. Aprender a confiar en esas promesas de Dios disipa la niebla. Esos son los versículos del 1 al 5. Los anteriores, el pasaje anterior, era el del 6 al 12. Estoy ahora con los 5 primeros versículos. Todo este pasaje solo tiene un mandamiento. El resto son promesas en todo el capítulo 10. Y el mandamiento es este. Está al principio, en el versículo 1. Pedid lluvia al Señor. Este es el mandamiento. Lo que este versículo nos está diciendo es que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Tenemos que aprender a no diversificar nuestra confianza en otros apoyos que no son el Señor. Esos apoyos acaban convirtiéndose en ídolos a los que acudimos en lugar de adorar únicamente al Señor. Generamos otras fuentes de confianza. La lluvia es un ejemplo de lo más básico para un pueblo de agricultores y para un pueblo de pastores. La lluvia es lo que nos da comida, nos da futuro, hay pastos para nuestros animales, etc. Pero la lluvia es algo de lo que no tenemos ni el más mínimo control. No se podía hacer llover, nadie podía fabricar las nubes y traerlas y hacerlas caer allí. Y la petición de lluvia es solo un símbolo de todo aquello de lo que tenemos necesidad, que va más allá incluso de nuestras propias necesidades físicas. La lluvia es lo necesario para la vida, es
nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales. Y el principio que Dios quiere enseñarnos es este: pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor. Pedid la lluvia al Señor. Porque el Señor es el que hace los nubarrones, dice el versículo 1, ¿no? Él dará los aguaceros. Y el Señor nos da el principio de la seguridad, ¿no? Él fabrica las nubes. Él es el dueño de todas las situaciones por las que pasamos. Es dueño de las soluciones a todas las situaciones que pasamos. Él puede hacerlo igualmente sin que se lo pidamos, pero cuando nosotros se lo pedimos, nosotros mostramos nuestra confianza en que Él es la solución a nuestras más profundas necesidades. Nosotros ganamos en conciencia y en dependencia al establecer nuestra relación con Dios. Al pedírselo a Él, nos volvemos conscientes de que Él es el único que lo puede dar. Nuestra fe es fortalecida, es edificada, ya que uno solo le pide a otro cuando cree que el otro tiene la capacidad de dar, la capacidad de responder a aquello que uno pide. El beneficio está en el fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Y ahora el texto apunta a dos riesgos a los que puede desviarse nuestra confianza con cierta frecuencia. Hay dos riesgos a partir del versículo 2, y fijaos donde dice: porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, ¿no? Aquí hay dos riesgos. En primer lugar, el riesgo está en el propio sistema religioso. Es decir, que en lugar de confiar en Dios, confías en todo el sistema religioso alrededor de Dios. Zacarías profetiza después de los 70 años de exilio que el pueblo ha sufrido como consecuencia de que en lugar de confiar en Dios, se entregaron a la confianza de otras cosas en lugar de Dios. Parece que a la vuelta del cautiverio ellos ya no volvieron a confiar en otros dioses de forma generalizada. Sin embargo, Dios habla a través de Zacarías del riesgo de la idolatría. Desde el principio del Génesis hasta el día de hoy, el problema del ser humano es confiar en la palabra de otro que no es Dios. Confiar en la palabra de otro en lugar de confiar en la palabra de Dios. Mira, en el jardín del Edén Dios dice una cosa y el diablo dice otra. Dios dice: si comes este árbol morirás. Y el diablo dice: no morirás, sino que serás como Dios. Y el ser humano tiene que decidir en qué palabra confiar, en cuál de los dos confiar. Y el ser humano decide confiar en la palabra del diablo en lugar de la palabra de Dios. Este sigue siendo el problema para todos los seres humanos, cristianos evangélicos incluidos. El problema está en ¿qué hará el pueblo de Dios si Dios decide no contestar a las peticiones de enviarles lluvia? ¿Qué haremos? ¿Qué va a pasar contigo o conmigo si Dios decide que no es el momento de contestar las peticiones más urgentes que tú tienes? ¿Qué va a pasar si en lugar de decir aún no es el momento, a esas peticiones tan urgentes que tú tienes, Dios decide contestar no? ¿Vas a seguir confiando en Dios o vas a poner tu confianza en cualquier otra cosa? ¿Vas a buscar un sustituto de Dios? La idolatría, incluso cuando es ese sustituto, está en el propio sistema religioso. La idolatría implica cambiar mi posición ante Dios. Fíjate, en lugar de someterme a Él, es decir, de reconocer su soberanía, su derecho a gobernar, su sabiduría, incluso en cosas que yo no sé, pero que Él sí sabe, su capacidad de saber mejor lo que me conviene y lo que no me conviene, en lugar de eso, en lugar de someterme, trato de manipularle a Él, trato de manipular a los poderes espirituales. Se produce un ligero y sutil desplazamiento. Nosotros tomamos el control y Dios se convierte en nuestro sirviente, que está allí para hacer nuestra voluntad. Os decía antes, ¿os acordáis del genio de la lámpara? Pero que en lugar de dar 3 deseos, da deseos indefinidamente. Si Dios no coopera, si Dios no me sirve como creo que yo debo ser servido, me voy a buscar otros medios para que realmente se haga mi voluntad. Ya no es aquello de hágase tu voluntad
en la tierra como se hace en los cielos, sino hágase mi voluntad. Es fácil crear todo un sistema religioso evangélico que soporte esa perspectiva. Israel lo hizo con los terafines y con los adivinos, dos sistemas de predecir el futuro. Ambos tenían la facilidad de ser manipulables. Ambos decían lo que uno quería escuchar. ¿En cuántas iglesias se está escuchando hoy lo que uno quiere escuchar? Daban seguridad y no exigían nada, ningún compromiso moral, nada a cambio. El problema es que el consuelo que daban, dice el versículo 2, es en vano dan consuelo, dice. Realmente no tenían la capacidad de dar lo que prometían. Tenemos que darnos cuenta de que todos, incluso los cristianos que llevamos mucho tiempo caminando con el Señor, todos somos susceptibles de volvernos a los que nos dan lo que nosotros queremos obtener, aun cuando eso no sea de Dios. Dios ha establecido algo, Dios ha decidido no darte y tú fuerzas y retuerces la mano de Dios. A veces hay cristianos optando por soluciones que no están de acuerdo al diseño de Dios. A veces es una situación de dolor crónico lo que puede sacarte de ahí. A veces es una situación de la pérdida de una persona querida. A veces es un dolor emocional muy intenso como consecuencia de una separación, de una pérdida de una persona amada. A veces es alguien que te había prometido amor eterno y duró unos cuantos minutos el amor eterno. Cuando le haces ver que aquello no entra en el plan de Dios, su respuesta es esta. No entra en el plan de Dios, pero funciona. Y a veces nos desplazamos hacia cosas que funcionan en lo próximo, en lo temporal, pero no están de acuerdo con el plan eterno de Dios para nuestras vidas. Segundo sustituto de esto, hemos dicho que primero es un sistema religioso, ¿no? Los terafines, los adivinos. El segundo es un sistema de liderazgo. Mira cómo termina el versículo 2. El versículo 2 dice, está afligido porque no hay pastor. Y a continuación comienza, contra los pastores se enciende mi ira. O sea que no hay pastor y entonces hay otros pastores contra los que se enciende la ira de Dios. Sí, el final del versículo 2 señalaba que la situación es que el pueblo ha quedado sin pastor, pero resulta que se levantan ciertas clases de pastores que quieren sacar partido de la situación de debilidad de un pueblo desorientado por haber dejado su confianza en Dios, por haber dejado su conocimiento de Dios. Es curioso cómo en momentos de confusión siempre aparecen líderes autoritarios, líderes carismáticos, ¿no? Que hacen presa de las ovejas sin pastor. Gente que quiere ser seguida, sin discusión, sin diálogo. Al final no buscan el beneficio del rebaño. Los únicos beneficiados aquí son ellos mismos. El beneficio del rebaño solo se produce cuando las personas vuelven a confiar en Dios, no en el líder. Y el líder exige adhesión total. No siempre el beneficio que obtiene el líder es económico. A veces sí. A veces es alguien que tiene la iglesia como un modus vivendi, pero hay ocasiones en que lo que obtiene es otras cosas. Las gentes buscamos cosas como poder. Las gentes buscamos cosas como control, como sentirnos necesitados por los demás. Qué sutil es este pago que obtenemos a veces de sentirnos necesitados, ¿no? La respuesta del Señor en los versículos del 3 al 5 es que Él visitará la casa de Judá. La respuesta de Dios es que Él cumplirá sus promesas a través de su intervención directa. Miradlo bien, el Mesías. La visitación directa del Señor vino cuando Jesús nació de una virgen, cuando vivió entre ellos, cuando aceptó la cruz por nuestra salvación, cuando resucitó como victoria del pecado, cuando ascendió a los cielos. Esto es la visitación del Señor. En el versículo 4 lo tenemos. En el versículo 4 se nos dice, de él saldrá la piedra angular, de Judá saldrá la piedra angular, de él saldrá la clavija, de él el arco de guerra, de él todo gobernante. Cuántas alusiones, ¿no? La piedra angular, ¿no? Esto a los cristianos enseguida nos recuerda a Jesús, a la iglesia que está edificada sobre la roca, que es Jesús mismo, ¿no? Títulos que nos hablan del Mesías, porque finalmente lo único que necesitas es
a Jesús. Es la plena suficiencia de Cristo para satisfacer todo lo que necesitas. Pero esa plena suficiencia de Jesús por toda la eternidad no es un llamamiento a la pasividad, no es un llamamiento a siéntate, no. La vida cristiana no es solo un siéntate, sí que hay momentos de siéntate y este tiempo de lockdown, de encierro, ha sido un siéntate antes de continuar, para y piensa, pero hay más que pensar. En el versículo 5 se nos dice que serán como valientes que en la batalla, y habla de una batalla, huellan al enemigo en el barro de las calles, habla de pelearán porque el Señor estará con ellos. O sea que hay más que sentarse. Implica que hay batalla y que Él es nuestras fuerzas para esta terrible batalla que un día venceremos. Quisiera haceros un llamado a la batalla, a que consideremos esta vida como un conflicto entre el reino de Dios y el reino de este mundo, entre Dios y el diablo. Si tenemos una mentalidad de tiempo de paz, no estamos leyendo bien el tiempo en el que vivimos, no estamos leyendo bien aquello a lo que hemos sido llamados. Dios nos ha dado la oración y la Biblia como una especie de número de emergencia conectado con el cuartel general para recibir instrucciones y para pedir ayuda cuando estamos en serios problemas. Muchos cristianos han dejado de verse a sí mismos en una situación de guerra. Fuera de esta situación, el número de emergencia ya no sirve. Han transformado el número de emergencia en un interfono para llamar al servicio para que les traiga una almohada más blanda o una cervecita más fresca mientras descansa. Se ha perdido la urgencia, se ha perdido la vigilancia, se ha perdido la sensación de peligro, no hay planificación estratégica, no hay utilización del tiempo con sentido de oportunidad. Termino. Estamos en medio de la niebla. Y solo poner confianza en las promesas de Dios puede despejarla. Volvamos a considerar las promesas de Dios. Volvamos a considerar confiar solamente en la suficiencia de Cristo para satisfacer todo lo que nuestras vidas necesitan. Volvamos a tener mentalidad de guerra y mentalidad de propósito en la vida. Volvamos a utilizar la oración y la lectura de la Biblia como el número de emergencia para pedir refuerzos en el combate con un enemigo que no va en broma, es un enemigo mortal. Que Dios os ayude, que Dios nos ayude. Que el Señor quiera.